Mi conversación con los Marshall me dejó sin palabras. Parecía que cada vez que se respondía a una pregunta, se creaban 10 preguntas más. Mi desconocida estaba en el programa de protección de testigos. ¿Por qué? ¿Por qué arriesgaría su vida volviendo aquí? ¿Quién la quería matar? Los Marshall eran cuantiosamente profesionales, pulidos y parecían querer ayudar. No estaban dispuestos a divulgar ningún dato o detalle de por qué la desconocida fue puesta en el programa, o por qué puede haber sido asesinada. Lo que me dijeron es que era una testigo clave en un caso de muy alto perfil hace años que implicaba a la ATF. También admitieron que Michelle Klein era su verdadero nombre, sin embargo, fingieron su muerte al entrar en el programa de protección. Cada vez que pasaba sus huellas dactilares por el AFIS, se activaba una alerta en su sistema y así fue como llegaron a estar frente a mí. Antes de que pudiera hacer ninguna pregunta, me estrecharon la mano y me dieron las gracias por mi tiempo. Salieron por la puerta antes de que pudiera decir un porqué. ¿Quién asesinó a Michelle Klein? ¿Quién siguió llamando al 911? ¿En qué se metió esta pobre mujer? ¿Por qué había un recibo en su bolsillo de hace 20 años? Concluí el resto de mi turno completando el papeleo, que finalmente envié por fax a los Marshall. Me fui a casa el lunes por la mañana temprano, y solo me tomé 2 vasos de vino antes de meterme en la cama a las 5. No os equivoquéis, no es que no quisiera volver a beber una botella entera, sino que estaba demasiado cansado. El lunes por la tarde fui a la comisaría para pasar lista, que empezó a las 5 de la tarde. El sargento Oakley leyó y resumió en voz alta los informes del turno anterior, antes de darnos permiso para salir a la carretera. Antes de que pudiera terminar de montar mi coche, me llamaron de la central. Despacho a 1034. 1034, adelante. 1034, acabamos de recibir una llamada de una persona mayor que está en estos momentos en la casa de sus vecinos. Es cliente de alerta médica y depende del oxígeno. Sus líneas telefónicas no funcionan en este momento, y está solicitando hablar con un oficial. 1034, muéstrame en ruta. Aunque no hay mucho que hacer para un oficial, en una llamada como esta, estamos obligados a responder si alguien llama y solicita ver a un oficial. Conduzco por la larga carretera rural hacia la persona que llama, y no puedo evitar mirar a mi derecha cuando paso por la señal de calle del Parche. Llego al lugar de los hechos y me encuentro con la anciana más dulce, que me recordó mucho a mi propia abuela. Me explicó que se dirigió a la casa de su vecino, y llamó a la compañía telefónica porque sus teléfonos no funcionaban, pero que solo quería que un agente le hiciera compañía hasta que le arreglaran los teléfonos, ya que era dependiente del oxígeno. También me contó que ya había tenido más de una caída en su casa y que había utilizado su alerta médica. Le dije que estaba feliz de esperar con ella. Ella vivía en una casa de campo antigua, hay muchas de esas en esta zona, y tenía uno de los campos más bonitos que he visto en mucho tiempo. Tenía el jardín lleno de flores de colores y bonitos adornos en el césped. Me pilló observando y me dijo, mi hija viene todas las semanas, para ayudarme a mantener mi jardín tan bonito. Su marido me corta el césped y ella se ocupa de mis flores. Me sorprendió ver a la compañía telefónica local pasar por el camino de grava a los 30 minutos de mi llegada. Salí a saludar al técnico, y le expliqué el problema. Se presentó como Tom, y me preguntó dónde estaba la caja. Tan rápido como pude repetir la pregunta en mi cabeza, escuché a la mujer mayor gritar desde el porche. Está detrás del cobertizo. Seguí a Tom detrás del cobertizo y a unos 20 metros vi un gran poste cuadrado de 3 pies que sobresalía del suelo. Tom se acercó a él y comenzó a buscar en su cinturón algunas herramientas. ¿Qué es eso?, le pregunté. Es la caja que conecta su línea telefónica, así como las de sus vecinos, al sistema telefónico central. Voy a ver si hay algún problema con los cables que hacen las conexiones. Intentó abrir la bisagra. No hubo suerte. Estas cosas suelen pasar meses, tal vez años, sin ser abiertas y se necesita un poco de cariño para abrirlas. Ahí vamos. La cara frontal se abrió después de poner un poco de grasa en el codo. Vi varios cables y algunas etiquetas junto a ellos, que tenían una serie de números. Entonces, explícame qué está pasando aquí, pregunté.
Bueno, estas cajas se pusieron aquí mucho antes de tu época. Tuvieron que colocarlas en el momento que las líneas terrestres empezaron a funcionar. ¿Ves estos cables y los números que hay después? Muestran a qué dirección está asociado cada cable. Me fijé en un cable suelto que colgaba del fondo, sin etiqueta. Y este parecía tener un accesorio hembra en el extremo. Pregunté, ¿y para qué está hecho ese cable? Oh, está ahí para que podamos conectar nuestros teléfonos y hacer llamadas telefónicas y probar las líneas. Espera, ¿qué? Puedes llevar un teléfono en el bolsillo, enchufarlo y hacer una llamada desde una caja. Tom se rió y explicó, bueno, no es exactamente tan sencillo. Necesitas un cierto tipo de teléfono, pero sí, supongo que más o menos así. ¿Qué número de teléfono aparecería cuando llamas a alguien desde una caja? El de la línea del vecino que haya seleccionado aquí arriba, mientras señalaba las etiquetas y los interruptores. Fue entonces cuando se me iluminó la bombilla. ¿Y si las llamadas al 911 en la calle del Parche se hacían desde una de estas cajas? Pregunté, entonces, si una casa no dispone de electricidad ni teléfono, ¿podría seguir apareciendo como origen de la llamada telefónica si alguien llamara desde una cabina? Tom hizo una pausa para pensar en ello y respondió, supongo. Sí, quiero decir que es posible. Siempre y cuando la línea telefónica no haya sido reasignada a otra persona. Tom terminó su trabajo, y pudo hacer que los teléfonos volvieran a funcionar. Salí de la escena en poco más de una hora, por lo que todavía había luz afuera. Decidí volver a la calle del Parche a la luz del día para ver si podía encontrar uno de estos postes de teléfono fijo. Llegué al lugar, y empecé a caminar por el terreno. Después de unos 20 minutos lo encontré. Me incliné y cubrí mis dos dedos dentro del panel frontal, y tiré. La puerta se abrió con facilidad a diferencia de la última caja que vi abrir a Tom. Alguien había abierto esta caja recientemente. ¿Pero quién? En el momento en que empecé a ir hacia mi patrulla, oí gritos. Maldita sea, Hallie. Me di la vuelta, y vi a Hallie sentada en el porche delantero. Esta vez, parecía estar sufriendo. Sostenía una pata delantera en el aire, y seguía lamiéndola, gritando de dolor. Me acerqué a ella, y vi que su pata parecía increíblemente hinchada. Como soy un amante de los animales, decidí envolverla en una vieja camisa de uniforme que tenía en el maletero y ponerla en mi coche. Cogí mi teléfono del bolsillo delantero del chaleco, y busqué en Google a los veterinarios locales. Me sorprendió mucho ver que el antiguo veterinario de mi familia seguía abierto y en activo. Tuvimos un labrador negro que juraría que era el perro más inteligente. El doctor de Myers estaba justo al final de la calle, y estaba abierto hasta las 8 de la tarde. Miré mi reloj y vi que ya eran las 7:40, así que me apresuré a ir al veterinario. El doctor de Myers nos atendió inmediatamente y comenzó a examinar su pata. No podía imaginarme que este tipo siguiera vivo, y mucho menos que siguiera trabajando. Lo recordaba como un anciano cuando yo era solo un niño. Ahora debe tener más de 80 años. Mi padre siempre le llevaba a nuestro perro a él, y recuerdo que llamaba al doctor de Myers, el alcalde, porque conocía a todo el mundo en esta ciudad, y sabía todo sobre ellos. Por mucho que mi perro odiara al veterinario, juro que a mi padre le encantaba ir allí a echar mierda con el doctor de Myers. ¿Y dónde encontró este gato, oficial? En la calle del Parche, en una granja abandonada. Estaba sentada en el porche delantero, llorando de dolor. No podía dejarla allí. Sí, hace tiempo que no oigo hablar de la calle del Parche. ¿Le resulta familiar esa casa?, pregunté. No sé si diría eso. Solo me recuerdo de las historias que circulaban por el pueblo hace tiempo. Se detuvo para anotar algunas notas en la carta. Levantó la vista y dijo, era una granja preciosa. Recuerdo haber cuidado de las vacas en la vieja granja de William, en el tiempo en que los Good vivían allí. ¿Conociste al tipo que vivía allí después de que los Good fallecieran? Nunca lo conocí, solo escuché muchas historias. ¿Qué historias? Bueno, ese tipo era un gato de todos los oficios, se podría decir.
Metió sus manos en casi todos los esquemas ilegales que puedas imaginar. Escuché rumores de que tenía vínculos con la mafia. Ese tipo tenía los ojos azules y era rubio, pero supuestamente era italiano. Nunca lo entendí, pero sospecho que les daba o proporcionaba algo. Un personaje muy extraño. Nunca había oído hablar del dueño de la calle del Parche hasta ahora. ¿Dónde vive ahora?, pregunté. Oh, se fue de la ciudad hace bastantes años. Nunca lo volví a ver. Ah, bueno, de todos modos, aquí hay algo de penicilina que tendrás que darle a Hallie durante los próximos 5 días. Esto ayudará a limpiar su absceso para asegurar que esta infección no empeore. Si empeora, telefoné a mi oficina. Espera. ¿Qué demonios? Voy a tener que darle la medicina, así que ahora tengo un gato. Me gustan más los perros, pero tampoco puedo soportar la idea de dejarla en el refugio local. De camino a casa, paré en un mercado local y compré una caja de arena, un poco de arena para gatos y comida para gatos. Por lo menos los gatos son más independientes que los perros. Hallie decidió acurrucarse a mi lado para pasar la noche, y admito que fue lo mejor que he dormido en meses. Me levanté el martes por la mañana y decidí que sería un día productivo, pese a que es mi día libre en el trabajo y estoy agotado. Me puse a pensar quién tendría más información sobre la calle del Parche o Michel Klein. Todos mis pensamientos regresaron a la misma persona, mi padre. Ya que estaba en la fuerza en los años 90, demonios, estaba en la fuerza en los años 80 y años 70. Conduje hasta su casa y me detuve en la entrada. Vi el rosal en flor en la parte delantera de la casa y al instante me recordó a mi madre. Ella falleció hace unos años, pero cada vez que voy a casa de mi padre, encuentro recuerdos de ella por todas partes, como el rosal que plantó. Me dieron la bienvenida al interior, y me recibieron con el mejor abrazo de oso. Después de darme de comer, y alimentarme con su famoso café de receta súper secreta, nos sentamos. Padre, ¿has estado alguna vez en la casa de la calle del Parche? Oh, vaya. Sí, he estado, hace muchos, muchos años. ¿De verdad? ¿Por qué estuviste allí? La ATF necesitaba un par de agentes uniformados para ayudarles a juntar pruebas para un caso. Detuvieron al dueño de ese lugar por contrabando de armas ilegales, y las tenía almacenadas en un cobertizo de la granja. ¿Qué? Llevo más de una semana investigando este lugar, y nunca he oído hablar de una redada de la ATF. Bueno, eso es porque era confidencial. Nunca escribimos un informe policial sobre el incidente, solo se documentó a nivel federal, y fueron muy buenos en mantenerlo fuera de los medios de comunicación. Entonces no teníamos teléfonos, así que era mucho más fácil mantenerlo en secreto. ¿Sabes lo que le pasó al dueño? ¿Quién era? Su nombre era John, no, espera. Joseph, sí, Joseph Muller creo. Era parecido a Miller, pero no del todo Miller. ¿Y qué pasó con él? Sí. Bueno, tenía un topo dentro del departamento de policía y se enteró de la redada. Voló del gallinero, y nunca tuve una actualización desde entonces. Empecé a preguntarme por qué Tim no me había contado nada de esto. Papá, he ido varias veces a la calle del Parche con Tim, y no me ha contado nada de esto. ¿Sabes por qué no me lo contó? Bueno, Tim no se incorporó al departamento hasta alrededor de 1997, quizá 1998. Todo esto ocurrió alrededor del 95, unos 2 años antes. Bueno, eso me hizo sentir un poco mejor. Me sentí culpable por dar a entender que estaba cuestionando a Tim. Mi padre empezó a hacerme preguntas sobre mis propias llamadas a la calle del Parche. Pero me apresuré a ir a la puerta principal y le dije que tenía que irme por Hallie, y me limité a decirle que había cogido a un gato callejero que aún se estaba curando. Todavía no había recibido noticias del Laboratorio Estatal de Pensilvania, así que les llamé para que me informaran de lo que había escrito en el reverso del recibo, que hallé en el bolsillo de Michelle. Una recepcionista respondió al teléfono, Departamento Forense del Estado. Hola, soy el oficial Berkeley, haciendo un rastreo del caso número 2018XXXX. Quería comprobar el estado de mis pruebas.
La recepcionista me transfirió. Un hombre contestó: «Hola, oficial Berkeley. Siento que hayamos estado tan ocupados y que no haya podido llamarle antes. Hemos conseguido extraer la escritura del reverso del recibo que nos ha proporcionado. Decía, L34, R16, L8. ¿Qué dice eso? No puedo decir con certeza lo que significa, pero en mi opinión personal, esto definitivamente parece la combinación de una caja fuerte».